Hola, voy a explicaros la práctica que tenéis que hacer en este último tema 7, ¿de acuerdo? Esa era una práctica que haremos también en AWS y es una práctica de infraestructura escalable y segura en cloud. Vamos a ver en qué consiste todo esto. Se supone que lo que vamos a hacer es una estructura que pueda atender peticiones desde Internet, por ejemplo, a un servidor web, ¿de acuerdo? De manera que esta estructura pues se pueda autoescalar, ¿de acuerdo? Y que tenga los accesos limitados de la mayor manera posible. Entonces, para tener una estructura de ese tipo, tendremos que montar una estructura como la que estamos viendo aquí. Primero tendremos una VPC o Virtual Private Cloud, ¿vale? La tendremos que crear en AWS y contendrá toda nuestra estructura. ¿De acuerdo? Y dentro de esa VPC principal tendremos tres subredes, ¿de acuerdo? Una primera subred donde tendremos los servidores de aplicaciones, es decir, los que tienen que dar servicio cara a Internet, ¿vale? Una segunda subred donde tendremos la base de datos. ¿Por qué separamos la base de datos de los servidores de aplicaciones? O sea, estos servidores de aplicaciones, por ejemplo, podrían ser un WordPress. De hecho, vamos a hacerlo con un WordPress. ¿Por qué cogemos y te ponemos la base de datos en otro equipo? Pues lo hacemos así para que aquí podamos tener tantos equipos como queramos y todos ataquen a la misma base de datos. Es decir, que la apariencia sea que estamos utilizando siempre la misma web, ¿vale? O que es siempre el mismo equipo el que nos está dando servicio, aunque esto sea un clúster autoescalable. Y luego tendremos una tercera subred, ¿de acuerdo? Que será la subred de administración, ¿de acuerdo? Aquí solo entrarán personal que tenga que administrar o bien la base de datos o bien los servidores de aplicaciones, ¿de acuerdo? Y lo hará a través de VPN. Por último, para acabar de completar esta estructura, tendremos un balanceador de carga. Un balanceador de carga lo que hará será atender las peticiones que me vienen del exterior, ¿de acuerdo? Y distribuirlas de manera equitativa entre los servidores de aplicaciones que tenga montados. Como tenemos las limitaciones que tenemos con Amazon, de hecho todavía no me han creado el curso de AWS Educate, eh, pues vamos a tener que hacer la práctica con la Free Tier. Esto significa, es decir, con la capa gratuita, esto significa que vamos a reducir al mínimo la extensión de esta estructura, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí solamente tendremos un servidor de aplicaciones, ¿de acuerdo? Aquí únicamente tendremos un servidor de base de datos y aquí únicamente tendremos un servidor VPN, ¿vale? Eso montado de la manera debida está soportado en la Free Tier todo gratuitamente. Es decir, para atender las peticiones desde el exterior pondremos aquí un Windows Server 2016, ¿de acuerdo? Que lo elegiremos de la Free Tier y una vez hayamos hecho esto, instalaremos en ese Windows Server un WordPress, ¿de acuerdo? Tenéis el manual, ¿de acuerdo? Aquí para instalar WordPress en un Windows Server. Es realmente fácil. Puede ser que algún paso os cueste de encontrar, pero no debería daros ningún problema. Es bastante intuitivo y bastante sencillo, ¿vale? Bien. Luego, aquí crearemos un servidor RDS, ¿de acuerdo? Ese servidor RDS es muy importante porque el año pasado ya hubo problemas en este sentido por no atender a este paso.
es muy importante lo que pone aquí, que ese servidor RDS lo creéis utilizando la template FreeTiger, ¿vale? Veréis cuando vayáis a crear el servidor MySQL, os pondrá 3 templates y por defecto no está la template FreeTiger, ¿vale? Está la template de rendimiento y la template de rendimiento cuesta dinero, ¿vale? Así que es muy importante que pongáis la template FreeTiger, ¿vale? Otra cosa muy importante es que cuando creamos la base de datos para que se cree de manera correcta, necesita que haya al menos 2 subredes en zonas de disponibilidad diferente. Esto os lo dice la práctica cuando lo vayamos a crear, como tenemos 3 subredes, ¿eh? Al menos una de ellas tendría que estar en una zona de disponibilidad diferente, ¿vale? Incluso, de hecho, podemos poner cada subred en una zona de disponibilidad diferente. Si no hacéis este paso, no os dejará crear la base de datos y tendréis que rehacer todo el proceso desde el principio. Por último, otra cosa importante para que tengáis los mínimos problemas posibles, cuando creéis la base de datos, podéis elegir la versión de MySQL, ¿vale? Por defecto os pone la última versión, que es la 8.0 no sé cuántos. Esas versiones, las últimas, las 8.x, tienen un pequeño problema que se puede solucionar también de conectividad con el WordPress, ¿de acuerdo? Pero si en vez de las 8.x elegís la anterior justo, que es la 5.7, creo recordar, ¿vale? Pues dejáis de tener problemas de conectividad, ¿vale? Bien. Y ya por último, una vez tengamos hecho esto, ¿de acuerdo? Tendremos que crear el servidor VPN. El servidor VPN va a ser un servidor Linux, ¿vale? Es decir, tendremos que crear una máquina, la que nos diga aquí, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, aquí hay una explicación para instalar un servidor VPN, digamos, con el Marketplace, pero como nosotros no vamos a tener Marketplace porque no es gratuito, ¿vale? Lo que haremos será crear una máquina Ubuntu, ¿de acuerdo? Y sobre esa máquina Ubuntu, pues instalaremos el OpenVPN siguiendo estas instrucciones, ¿de acuerdo? Es decir, mmm, tenemos que hacer los pasos, digamos, por nuestra cuenta en vez de utilizando el Marketplace, que no es gratuito, pero esto simplemente será eh, eh, añadirle un poquito más de tiempo, ¿de acuerdo? Es muy importante también el tema de que estructuréis correctamente las redes. En la práctica os va diciendo paso por paso lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? De todas maneras, si hay cualquier duda, la consultáis. Al final, lo que tiene que pasar es que seamos capaces de realizar peticiones a este servidor de aplicaciones, el servidor de aplicaciones consulte la base de datos y cualquiera de los dos sea posible administrarlo desde máquinas también externas a esa VPC.